Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, el cementerio está lleno de valientes, ¿no? Eso dice algún refrán, ¿no? Bueno, el cementerio estará lleno de cadáveres, ¿no? No de valientes. Ya que una vez que estás muerto, pues ya no hay opción a ser valiente. Entonces, ya por eso dice en la Biblia que Dios no es Dios de muertos, ¿no? Sino Dios de vivos. El cementerio está lleno de cadáveres y también está lleno de personas que van a visitar a sus difuntos, ¿no? Pero ellos saben que sus almas no están ahí, en el cementerio, obviamente, ¿no? Entonces esto del cementerio, pero bueno, yo me voy a centrar en la frase, ¿no? El cementerio está lleno de valientes. El cementerio está lleno de valientes. Realmente esto se dice porque se tiene una idea equivocada de lo que significa valentía, ¿no? Que es sinónimo de valor. Obviamente, cuando no nos damos valor a nosotros mismos, cuando no nos reconocemos valor como una verdad natural, como algo heredado, como algo propio de nuestra identidad, cuando no nos reconocemos ese valor que ni empieza y que no termina, que no se adquiere, sino que es algo connatural con todo lo que está vivo, cuando no nos lo reconocemos, pues necesitamos compensar de manera temeraria eso que no nos reconocemos. Entonces de ahí viene esa idea equivocada de que el valor, que la valentía es algo que tenemos que demostrar, ¿no? Que demostrarnos y que demostrar a los demás, ¿no? De determinada manera, ¿no? Sobre esto se fundamenta, por ejemplo, la idea de que los desertores son cobardes, ¿no? Los desertores son cobardes, realmente los desertores son valientes, porque no se han sometido a lo que se les ha impuesto, que es adiestrarse para asesinar a sus semejantes y llevar a cabo ese asesinato, ese crimen. No se han sometido a ello, por lo tanto son valientes y de hecho se exponen a ser ejecutados, ¿no? Como tantos desertores fueron ejecutados, ¿no? Entonces, eso no es el valor, eso no es la valentía, lo que generalmente se piensa, ¿no? Se piensa. Pero este refrán sí que tiene una enseñanza positiva, ¿no? Lo que se nos está diciendo con él, el cementerio está lleno de valientes, es que realmente no tenemos que demostrar nada, ¿no? El cementerio está lleno de temerarios, es lo que se debería verdaderamente decir. El temerario es aquel que no se reconoce valor alguno y por lo tanto cree que debe de escenificar una supuesta valentía. Entonces ya se está predeterminado para ser reaccionario. En su mente ya hay una predeterminación hacia la violencia. El valiente relaciona valentía con violencia. Por lo tanto, él está ya predeterminado para ejercer la violencia, con lo cual ya solamente falta esperar a que se presente la situación que le invite a reaccionar violentamente. Fijaos lo peligroso que es relacionar valentía con violencia. Los violentos no son valientes, los violentos no quieren conocerse a sí mismos. Los violentos piensan que tienen que demostrar algo a sus semejantes y que se lo tienen que demostrar a sí mismos. Entonces, esta es la consecuencia de una idea equivocada del valor. Y lógicamente, pues está en relación con la idea de separación, ¿no? De la cual hablé en tantos vídeos, ¿no? Por ejemplo, en ese que hablaba de cómo la idea de separación destruye la sociedad, ¿no? Destruye las familias y que por lo tanto no es una idea propia de espiritualistas exóticos, ¿no? Como digo yo, sino que realmente es lo que nos determina a confrontarnos. Sin esa idea de separación no hay ataque, no hay opción a ataque. Luego es sinónimo de culpa también, como en otros momentos digo, ¿no? Cuando no se sabe lo que significan verdaderamente las palabras,
adaptamos su significado al paradigma de la separación. Entonces ya pensamos que valentía no es algo que sea sinónimo de valor, del valor natural de todo lo que está vivo. Ya no lo consideramos como algo esencial, connatural, con nuestra identidad, ¿no? Sino que pensamos que es algo que tenemos que demostrar, porque esto está en relación con la idea de que, por ejemplo, como decían algunos existencialistas, ¿no? Que somos hijos de la nada, ¿no? Somos vacíos, venimos al mundo sin nada, ¿no? Y es exactamente todo lo contrario. Para la fe cristiana, conforme a las palabras que Jesús nos dice, tenéis que ser como niños para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino de los cielos. Para la fe cristiana ya lo somos todos, por el mero hecho de estar vivos. Y no hay más milagro que el propio milagro de la vida. Y no hay más bien que el propio bien de la vida, que no es un bien propio en el sentido de privado, ¿no? Es un bien propio en el sentido... Lo propio de ti es aquello que tú ofrendas a tus semejantes. Esa es tu propiedad. Y eso lo vemos también a veces en... Lo que es propio de Juan es ser generoso, lo que es propio de Antonia es ser empática. Lo vemos en el uso del lenguaje cotidiano que hacemos, ¿no? Lo propio de ti no es algo... Por eso, como ya os comentaba en otros vídeos, pues la propiedad privada no existe en la verdad. Tenemos propiedades privadas porque el miedo nos ha predeterminado a querer acumular para darnos un valor. Pero bueno, centrándome en la idea del vídeo, el cementerio está lleno de valientes. En primer lugar, pues bueno, ya más o menos os he dado a entender cómo el refrán no usa las palabras adecuadas. Debería de decir, el cementerio está lleno de temerarios, de personas temerarias, de personas que no se aceptan en su valor, de personas que creen que tienen que demostrarse algo a sí mismos y demostrarle algo a los demás, como consecuencia de esa falta de autoestima que se tienen. A lo que nos invita esa frase, evidentemente el cementerio está lleno de personas temerarias, es a saber que realmente cuando reaccionamos lo hacemos desde la ignorancia, desde el propio desprecio a nosotros mismos, desde esa predeterminación a la cual antes aludía, ¿no? Estamos predeterminados para reaccionar violentamente, con lo cual da igual que... Por eso muchas personas habéis visto, porque algunas personas que suelen ser agresivas, reaccionarias, violentas, están tranquilamente en un sitio y muchos se alejan de él. ¿Por qué? Porque perciben que él en cualquier momento puede manifestar esa violencia. Y hay personas que saben ver la cara y la expresión y los gestos y las maneras de las personas. Y sin engañarse, como desgraciadamente muchos se hacen, ¿no? Ya os comentaba en algún vídeo, por ejemplo, en el vídeo que hice hace mucho tiempo sobre la timidez, como en este país que se llama España y en las culturas generalmente en las culturas en donde la culpa tiene un gran ascendente, las personas tímidas, los hombres tímidos suelen ser vistos con desconfianza, ¿no? Y en cambio los hombres extrovertidos inspiran confianza, ¿no? Por eso es tan fácil engañar a las personas en estas culturas, ¿no? Por eso ese que llega a la casa y dice, buenos días señora, que vengo a mirarle la tubería, que vengo del ayuntamiento. Ah, sí, pase usted señor, pase. Y no viene a mirar tubería ninguna, viene a robarle a la señora. Y por eso es tan fácil, por eso vemos en los noticieros, ¿no? Un terrorista vivió entre gente común durante muchos años. Porque basta con que alardees de ser una persona extrovertida, divertida, sea chistoso. Entonces ya puede ser un asesino, un pederasta, un criminal, un terrorista y nadie sospecha de ti. Eso es lo que pasa en un país en retrasado que se llama España, por ejemplo, y en todos los países, en todas las culturas en donde el patrón de la culpa tiene ascendente sobre el común de las personas. En cambio, las personas... tímidas, como antes os comentaba, pues inspiran esa desconfianza que aquellos que fingen ser extrovertidos, sociables, con la intención de engañar, no inspiran, ¿no? Paradójicamente. Por eso, lógicamente, esas personas han perdido la capacidad de conocer a sus semejantes, de saber dónde está el peligro y dónde no lo está. En los países del norte de Europa, por ejemplo, acontece exactamente lo contrario. Yo me sorprendía mucho, ¿no? De cómo las personas que no te conocían mucho o que eran distantes al principio, luego sabrían mucho y
y eran extremadamente afectuosos, ¿no? Y próximos, cosa que, bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? Dime de lo que alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Y aquí en este país, por ejemplo, pues se alardea mucho de que somos personas sociables, amigables y tal y cual, ¿no? Y lo damos por sentado, ¿no? Como si eso no fuera algo presumir de eso da noticia de que tememos que no lo tenemos. Presumimos de ser amorosos, de ser sabios, de ser empáticos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tememos de que no lo seamos verdaderamente. Entonces, nadie que es sociable, nadie que tiene un valor positivo y se lo reconoce íntegramente en sí, alardea de ello, porque el alarde es la contradicción sobre la conciencia de albergar ese valor. Pero lógicamente todo esto está en relación con la separación, ¿no? En cualquier caso, voy a intentar centrarme, enfocarme en la cuestión, en mi reflexión personal que quería hacer sobre este tema. El cementerio está lleno de valientes, que no es una frase dicha con propiedad. Hoy, por ejemplo, decía alguien, los salvajes son los que destruyen la naturaleza. Y por mucho que tú le expliques lo que significa salvaje, salvaje significa aquel que vive en la selva, aquel que habita en la selva, aquel que vive en el bosque. Etimológicamente eso es lo que significa. Por mucho que tú se lo expliques, ellos siguen utilizando la palabra salvaje como sinónimo de violento, de agresivo, de incivilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pero bueno, por cultura general, pues uno seguirá intentando explicar estas cosas que se supone que deberíamos de conocer, ¿no? El cementerio está lleno de personas temerarias, el cementerio está lleno de reaccionarios, el cementerio está lleno de personas que no se tienen en valor, el cementerio está lleno de personas que se exponen a peligro sin necesidad. Aquel que te ataca, cuando sabemos, como antes os explicaba sobre el tímido y sobre el no tímido, si sabemos ver a las personas, sabemos dónde puede venir un peligro o dónde no puede venir, porque ya sabemos ver sus actos, sus gestos, su expresión, ya los conocemos verdaderamente. Entonces ya no podemos ser engañados. Aparte de que al sintonizar con ese nivel de conciencia, por decirlo así, estamos atrayendo hacia nosotros fuerzas positivas, ¿no? No me refiero solamente a ángeles, a criaturas del más allá que nos protejan, que yo también tengo fe en estas entidades, pero simplemente por el mero hecho de tener esa positividad, esa capacidad de mirar al corazón de las personas y saber qué acontece en ellos, eso nos hace atraer hacia nosotros a personas que sintonizan con esa misma vibración. Por lo tanto, reforzamos nuestra seguridad, ¿no? La valentía, por lo tanto, no es aquello a lo cual se refiere ese refrán. El cementerio está lleno de valientes. Valiente es aquel que se conoce a sí mismo. Valiente es aquel que no huye de sí mismo, del conocimiento de sí mismo. Valiente es aquel que no es reaccionario. Ser reaccionario es la consecuencia de no tener voluntad de conocerse a sí mismo. Ya os comentaba en el vídeo que hice hace un par de años, justo en este mismo lugar, creatividad y evasión, que solamente hay dos caminos disponibles. Y esto se corresponde con lo que Jesús nos dice en los testamentos, en los evangelios. El camino ancho al cual tendemos por pura inercia mundana, y el camino estrecho, que es estrecho porque nosotros nos lo hemos negado verdaderamente, que es el del conocimiento de sí mismo. Es la voluntad de verdad, la verdad que nos hace libres, como también nos dice Jesús. Entonces, o somos creativos, que se corresponde con aquel que es movido por la verdad, que es movido por el amor, que es movido por la voluntad, o somos evasivos y todas esas energías que nos negamos se manifiestan a trompicones, ¿no? Se manifiestan como el que se reprime, como el que reprime su valor, sus instintos, sus capacidades, luego los manifiesta y busca lugares ocultos para que esas energías que se reprime de manera grotesca, de manera a veces violenta, de manera a veces que suponen cometer crímenes incluso, los manifiesta de manera oculta, ¿no?
Bueno, pues esta es mi pequeña reflexión por el momento. Sé valiente, ten valor. No hay más valor que el de conocerse uno a sí mismo, del saber, el tener voluntad de deshacer esos velos a los cuales nos impiden la visión de lo que verdaderamente somos. Velos que están en relación con aprendizajes aprendidos, con inercias, con algo que nos viene del pasado. Pero todos los aprendizajes del mundo, todos tienen un valor. Cuando aquel que hace uso de ello, esa vida que está en nosotros, no duda de sí mismo. Cualquier duda, nos dice también un curso de amor, cualquier duda es duda sobre ti mismo. Por eso las personas que realmente son creativas, que son eficientes, que llevan una vida verdadera o que manifiestan la voluntad de hacerlo, son movidas por la certidumbre. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.